Hola, mi nombre es Jimena Anaya, estudiante de la Universidad de Pamplona en el programa de Arquitectura. Les voy a hablar qué es el conflicto y la construcción de la paz. Una de las definiciones del conflicto es la que relaciona un conflicto como un proceso de enfrentamientos entre dos o más partes ocasionando un choque de intereses, valores, acciones o direcciones. Es una construcción social propia del ser humano diferenciada de la violencia que puede ser positiva o negativa según cómo se determine. En donde hay vida hay conflicto. Se trata entonces de buscar los medios adecuados y los mecanismos de transformación pacífica y creativa de los mismos. En el conflicto es necesario hablar abiertamente del mismo. Si el conflicto se esconde, no se puede solucionar. Una vez se reconoce abiertamente el factor, es necesario hacer un diagnóstico de sus causas, sus efectos y buscando soluciones. Cuando hablemos de conflicto es importante recordar que solo en ocasiones nos referimos a la guerra y a los conflictos armados. La nueva mirada del conflicto implica entender, atender y actuar sobre situaciones cotidianas que producen mucho más muertes y sufrimientos que las mismas guerras. La construcción de paz, también conocida como consolidación de la paz, es el conjunto de acciones diseñadas para, por un lado, fortalecer las capacidades nacionales de gestión de crisis con el fin de prevenir los conflictos violentos y, por otro, crear las condiciones políticas, sociales y económicas necesarias para una paz duradera. La construcción de paz es un concepto amplio que abarca normalmente las iniciativas que se enmarcan dentro de dos ejes principales que forman parte del mismo proceso, como es la prevención y la gestión de conflictos y la rehabilitación del posconflicto. ¿Cómo se incorpora de manera efectiva a los actores de la sociedad civil en la construcción de la paz? El concepto de construcción de la paz, que ha pasado de un enfoque centrado principalmente en las situaciones de posguerra a un concepto más amplio que abarca el conflicto en su conjunto, desde la prevención hasta la gestión y la rehabilitación. Esto plantea un marco de acción amplio, de largo plazo, que no está exento de dificultades. Dentro de este ámbito queremos ofrecer una visión sobre el cual ha sido el papel de la sociedad civil como uno de los actores que intervienen en los procesos de construcción de la paz. En particular, nos centramos en dos dimensiones, el proceso de construcción del Estado y la reconciliación, porque son dos aspectos esenciales del proceso de rehabilitación posbélica en los que la intervención de la sociedad civil ha resultado ser clave. Esta diversidad de actores que integran la sociedad civil puede favorecer las condiciones para la paz o ser factores de tensión y violencia. La construcción de la paz es un marco de acción que se irá conformando en función de cómo vaya evolucionando el sistema internacional. ¿Cuál es el papel de las mujeres en la construcción de la paz? Dentro de las organizaciones de la sociedad civil es importante destacar el papel de las mujeres en la construcción de la paz. Aunque ha habido importantes avances en el reconocimiento del papel que han jugado las mujeres en la construcción de la paz, todavía existen carencias en la aplicación de los principios y recomendaciones y en la inclusión de las mujeres en los procesos de negociación y rehabilitación posbélica. Las mujeres continúan ausentes o con una presencia marginal en los ámbitos de toma de decisiones y en las mesas de negociación de la paz, y su capacidad de incidencia continúa siendo limitada. Afirma Carmen Magallón. Lo más novedoso de esta revolución es que, aunque permanece el llamamiento a la protección y conceptualización de las mujeres como grupo vulnerable, la noción de víctimas coexiste con el derecho de las mujeres a ser reconocidas como sujetos en voz y agenda propias. Es precisamente este reconocimiento como agentes activos necesarios en la toma de decisiones lo que supone en sí una reafirmación del derecho a la igualdad. ¿Por qué a lo largo de la historia los conflictos han sido una de las fuerzas motivadoras del cambio social? Se consideraba el conflicto como un elemento constitutivo de toda sociedad, que se produce en situaciones en las que las personas o grupos sociales buscan o perciben metas opuestas, afirman valores antagónicos o tienen intereses diversos. El conflicto no es positivo ni negativo en sí mismo. Lo que es importante es la forma en que se regulan o transforman estas incompatibilidades, si es de una forma destructiva o constructiva. A lo largo de la historia, los conflictos han sido una de las fuerzas motivadoras del cambio social y un elemento creativo esencial en las relaciones humanas. La paz es un proceso encaminado a promover formas constructivas de resolver los conflictos.
El concepto de sociedad civil siempre ha estado ligado a la idea de reducir la violencia en las relaciones sociales, al uso público de la razón como manera de gestionar los asuntos humanos en lugar de la sumisión basada en el temor y la inseguridad, o la ideología y la superstición.